Hola, bienvenidos nuevamente al programa Verdad en Amor. Hoy me alegra tener la compañía de un amigo, él es el pastor Bruce Berry. Él ha sido misionero, pastor durante ya casi 4 décadas, muy fieles en el ministerio. Ya sus hijos son grandes, tiene nietos, y él trae un tema hoy especial sobre la escatología. Es un tema que confunde a muchas personas. Uno dice hasta, ¿qué significa escatología? Es el estudio de los eventos venideros, el futuro para los creyentes y los no creyentes, el tiempo de la venida del Señor Jesús y el significado de todo eso. Es un tema interesante. Pues antes de continuar con la entrevista, quisiera invitarte a que te suscribas al canal, a que des me gusta al video, a que lo compartas con otras personas si es de utilidad para tu vida, si es de bendición para ti. Entonces, ya no siendo más, vamos a entrar aquí con el pastor Bruce Berry. Bienvenidos. Gracias. Pastor, cuéntenos un poco sobre su testimonio, sobre su experiencia en el ministerio. Entonces, cuando tenía 7 años, era un niño en la iglesia bautista, primera iglesia bautista en Hampton, Georgia, y hice una decisión de entrar en la frente de la iglesia y aceptar a Cristo como Salvador, pero no estaba comprendiendo todo. Con 14 años, el Espíritu Santo estava convencendo-me de mi pecado, de mi necessidade de realmente fazer uma decisão, de arrepender-me de mi pecado e crer no Senhor Jesucristo para ser salvo. E com 14 anos, aceitei Cristo como Salvador e uma transformação maravilhosa aconteceu em minha vida, em meu coração, e eu iniciei uma vida de estudar a Palavra de Deus. Com 14 anos, estava estudando na escola dominical com meu tio, e meu tio estava ensinando sobre Israel e a volta de Israel para a terra prometida no futuro. E estava ensinando sobre Ezequiel e ele me regalou um livro que estava estudando, lendo, e compreendi muita coisa acerca de profecia, e assim foi que eu quedei muito interessado em los eventos futuros, que van a venir. Desde adolescente, entonces, comenzó a estudiar esos temas. En la escuela pública daba un estudio en gramática de inglés, daba un estudio sobre este asunto. ¡Wow! Y con 14 años. A los 14 años. Interesante. Y pues usted después de eso llegó a estar eventualmente en el ministerio como pastor de jóvenes inicialmente. Pastor de jóvenes, yo quedé mi pastor de jóvenes en nuestra iglesia con 18 años. Joven también. Aún estaba estudiando en la universidad y mientras estaba estudiando, estaba trabajando también con los jóvenes, y después de salir de la universidad, continuaba con los jóvenes hasta 10 años. Wow. Y después de eso, usted sí entró, digamos, como misionero a Brasil. Claro, estava dando aula de educação física em la escola cristiana, e um missionário de Brasil chegou em nossa igreja com uma película, El Amazonas Espera. E nesta película foi dito que havia muitas pessoas em Brasil, no Amazonas, que nunca haviam escuchado, oído el Evangelio. Y Dios tocó en mi corazón fuertemente, y por 2 años pedía al Señor para llamar un joven de nuestra iglesia para llevar el Evangelio al Amazonas. A otro joven. Otro joven. Estaba echando visto cada vez para los jóvenes para descubrir cuál era el joven que Dios iba a llamar para ser misionero. Pero un día, después de 2 años, estaba convencido que Dios iba a llamar a alguien de nuestra iglesia. Y un día estaba atrás de mi casa orando, hablando con el Señor, conversando con Dios, y Él impresionó en mi corazón. Si yo hubiera pedido a Él para llamar a un joven para ir a nuestra iglesia, yo debería estar dispuesto también a ir como misionero. E quando terminei esta oração, estava pensando, eu sei no que Deus está fazendo. Ele hará uma coisa como ele hizo com Abraão. Ele queria
que Abraham sacrificara su hijo. Y después, antes de hacer, Dios ya proporcionó una oveja para no puede dejar para allá. Como una prueba. Entonces, ya va pensando, Dios quiere que yo esté dispuesto a ir al Amazonas como misionero. Y cuando estoy dispuesto, Él llamaría a Robin para ir al Amazonas. Pero no aconteció así. No escapó. No escapé. Después de 2 meses continuando de orar, Dios me convenció y convenció a mi esposa también que Él quería que yo fuera un misionero en el Amazonas de Brasil. Y después yo fui para seminario, después para Misión Bautista Macedonia y conseguí mi apoyo financiero. Y en 1990 fuimos para Brasil, Amazonas, para aprender la lengua portuguesa y para servir al Señor allá. Amén. Entonces, el español no es ni el primero ni el segundo idioma que usted habla, sino el tercero. Eso es verdad. Qué bien, hermano. Pues muchas gracias por compartir ese testimonio. Amén. Y entre esas décadas de experiencia, tanto en Estados Unidos, en el estado de Georgia, como en Brasil, en Amazonas, estaba ahí cerca de Manaus, ¿cierto? En Manaus por 11 años. En Barcelos por más 9 años. Estaba en Barcelos, que era muy lejos de Manaus, donde la gente no tenía carro, automóvil, solo tenía bicicleta para transportar yo y mi esposo para la iglesia. En la bicicleta. Bicicleta, solo bicicleta. Bueno, y ustedes tienen 3 hijos, ya son grandes, ¿cierto? 3 hijos que fueron criados en Brasil. Una razón porque hablé con el Señor que no quería ir para Brasil. Yo siempre hablaba con Dios. Después de mis hijos salirem de secundário, eu vou ao Brasil. Tá bueno? Não está bueno, não. Eu tinha que receber uma promessa do Senhor de Lucas capítulo 18. Porque estava querendo que mis hijos jugavam em los mismos deportes que eu jogava quando era pequeno em Georgia, em Hampton, Georgia. Eu queria que estudavam em la misma escola, pero Deus falou comigo uma coisa. Ele hizo uma promessa acerca de mis hijos. E a promessa estava baseada em Lucas capítulo 18, quando os apóstolos estão querendo saber qual é nossa recompensa. E Jesus disse, nenhuma pessoa, nadie, havia deixado sua família, suas tierras, suas casas, que não vá receber uma recompensa maior. Não só nesta vida, mas na vida que viene. Então, Deus estava falando comigo, deixando bem claro que qualquer coisa, vantagem que mis hijos iam deixar por meio de ir ao Amazonas, ao campo missioneiro, Ele ia dar para eles uma bendição 100 vezes maior nesta vida e também na vida que viene. Qué bien, qué bien. Y con esta promesa, sí, Señor, voy para Brasil. Sí, obediente ahí. Eso. Qué bien. Pues ahora llegando al tema de hoy, pues usted, hemos estado hablando un poco sobre la escatología, sobre los eventos futuros y cómo eso brinda confianza para el creyente si entendemos de una forma bíblica esas cosas. Pues reconocemos que hay diferentes perspectivas generales. Usted puede tocar alguno de esos temas, pues las categorías prácticamente de diferentes clases de escatología. Claro. Entonces, casi todos los cristianos, todos los creyentes, están de acuerdo en que en el futuro sucederán los siguientes eventos. 3 cosas. Primera cosa, la tribulación. Todo el mundo está concordando, la tribulación está viniendo. La segunda venida de Cristo. Todo el mundo está concordando. Y también el arrebatamiento de la iglesia. Pero la pregunta que ha causado tanta controversia en la iglesia es cuándo ocurre el rapto en relación con la tribulación. Y a lo largo de los años han surgido 3 posiciones principales. Y esas posiciones son
tribulacionismo, que enseña que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de que comience la tribulación. Segundo, mid-tribulacionismo, que enseña que el rapto de la iglesia ocurrirá en el punto medio de la tribulación. Y post-tribulacionismo, que enseña que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final de la tribulación. Pero una cosa para no olvidar cuando está pensando en estas posiciones, porque en mi opinión, el punto de vista tribulacionista del rapto de la iglesia es la interpretación más basada bíblicamente de las tres. Pero Henry Spirit Schaeffer dijo, las opiniones de los hombres tienen valor solo en la medida en que conforme a las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos nuestras opiniones, pero lo que importa realmente es lo que está escrito en la palabra de Dios. Claro, porque opiniones hay por todas partes, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos buscar y desear es saber la verdad conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros todos tenemos el ventaja del Espíritu Santo de Dios, que vino a habitar con nosotros para siempre, para enseñarnos todas las cosas conforme lo que fue dicho por Jesús. El Espíritu Santo vino para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos en toda la verdad, pero hay una otra cosa. En Juan capítulo 16, verso 13, déjame leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, pero todo lo que oiga, eso hablará, y os hará saber lo que ha de venir. Él vino no solo para guiarnos en toda la verdad, pero Él vino para nos hará saber lo que ha de venir en el futuro, los eventos futuros. En otras palabras, Dios quiere que nosotros sepamos lo que acontecerá en el futuro. Por esto, las profecías están en la palabra de Dios y como pastores, ministros, nosotros debemos tratar en este asunto y no podemos dejar para allá. Debemos tratar y enseñar y buscar la verdad por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios. Sí, o sea, me causa curiosidad, o sea, ¿qué tan relevante es? De pronto otras personas piensan, ¿qué tan relevante es estudiar bien este tema? ¿Cómo influye la vida del creyente? Si uno cree de una postura, de otra postura, de si cree en un rapto pretribulacional o si es más amilenialista o postmilenialista, o ¿cómo influye eso en la vida del creyente? Entonces, para mí, esta idea de pasar por la tribulación, la iglesia, puede ser una cosa que causa ansiedad. Porque ¿cómo yo puedo preparar por pasar por la tribulación? Y hay personas hoy en día que están se esforzando para se preparar para pasar por la tribulación, porque está con esta creencia que la iglesia pasará por la tribulación. Pero lo que yo he visto es la promesa de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, que nosotros no vamos a pasar por esta ira venidera del Señor. Y en otro verso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y versículo 9, que está hablando casi la misma cosa. Y también en las epístolas de la Biblia, las epístolas del Nuevo Testamento, la iglesia no fue advertida o dada consejo y instrucciones en lo que debe hacer durante la gran tribulación. Entonces, y la ausencia de la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis, en 1, 2 y 3 de Apocalipsis, 3 capítulos, la palabra iglesia está hablada o escrita 19 veces. Sí, muchas veces. Después del capítulo 4, no está mencionada de nuevo hasta capítulo 22. Entonces, la ausencia de la iglesia
en la descripción más detallada de la tribulación en la Biblia, la iglesia está ausente. Es una indicación que la iglesia no estará durante la gran tribulación. O Pablo y los otros debían dado instrucciones cómo debe se proceder y cuál es la tarea de la iglesia durante la gran tribulación. Porque la tarea de la iglesia en estos años, en la época de la iglesia, es predicar el evangelio a toda criatura, evangelizar los perdidos, edificar los salvos, los miembros de la iglesia, y la iglesia está llevando esta tarea, haciendo todo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, pero un día, cuando la iglesia no está, los 144,000 judíos van a predicar, porque serán las primicias de las personas que serán salvas en la gran tribulación. Y van a predicar, van a ganar muchos almas para Cristo, y muchas personas, una multitud de personas serán salvas durante la gran tribulación. Pero no por medio de la iglesia, por medio de las personas que son de las tribus de Israel, 144,000, y más también los dos testimonios también. Muchas personas estarán contribuyendo, pero nosotros vamos a contribuir a través de ser lo que Dios nos salvó para ser. Él nos salvó, conforme Apocalipsis capítulo 1, para ser sacerdotes y reyes. Entonces, nosotros estaremos con Jesús, uno con Jesús en el cielo, intercediendo a favor de las personas aquí en la tierra, porque Jesús está intercediendo por nosotros 24 horas por día. Entonces, estaremos haciendo la misma cosa. Él es la cabeza, somos el cuerpo de Cristo, y Cristo está intercediendo, haciendo el trabajo de sacerdote, y estaremos haciendo junto con Él este trabajo, intercediendo, y en el fin de la tribulación estaremos junto con Él en la batalla de Armagedón y del reino milenario. Pastor, yo creo que uno de los puntos de más confusión es que hay textos en la Biblia que sí tocan el tema, por ejemplo, de los 144,000 judíos, de cómo Dios va a redimir otra vez su pueblo. Y hay personas que de pronto se confunden entre la distinción entre Israel y la iglesia. ¿Usted cree que tiene que ver con la confusión de la escatología que vemos hoy en día? Con certeza. Con 3 promesas que están en el Viejo Testamento sobre Israel. Porque Israel perdió 3 cosas que van a ganar de vuelta en la tribulación. Primera cosa, la relación que tenía con Dios fue perdida. Sí. Y será restaurado. La residencia, la tierra, fue perdida. Pero esta residencia, esta tierra fue regalado o dado a Israel en una promesa perpetua para siempre. Entonces Israel pasará toda eternidad en esta tierra y será restaurada durante la gran tribulación. Será restaurada Israel para 3 cosas. La relación de Israel será restaurada, el nuevo pacto. El nuevo pacto. En este nuevo pacto, el pacto fue roto. Israel rompió su pacto con Dios debido a su comportamiento adúltero. Jeremías 31:32, ellos invalidaron mi pacto, aunque que fue yo un marido por ellos, o para ellos, dice Jehová. Entonces, nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, Romanos capítulo 11:26, que isso será salvo, y este nuevo pacto será restaurado durante la tribulación. Segunda cosa, la residencia, Génesis 16:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y hay muchos otros versos que están apoyando esto también. Y la tercera cosa, el reinado de Israel será restaurado, el pacto davídico. Sí. Entonces, primero era el pacto
el pacto nuevo pacto, segundo, el pacto de Palestino y el pacto davídico. El pacto davídico está registrado en 2 Samuel, capítulo 7, es incondicional. Por tanto, depende únicamente de la fidelidad de Dios para su cumplimiento. En este pacto, Dios prometió que estableciera el reino de David para siempre. Y los versos en el Nuevo Testamento que está apoyando eso es Lucas, capítulo 1, 31 a 33, que está escrito. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Hablando de... Tem muchos otros versos también, referencias que están hablando sobre esto, pero todo esto será restaurado a Israel. Israel recibirá todo esto durante la gran tribulación, por medio de la gran tribulación. La tribulación es para Israel. Es para terminar, y Daniel capítulo 9, un estudio muy complicado, pero en este estudio puede estudiar sobre 483 años de profecía que ya fueron cumplidos, y tiene más 7 años que no fueron cumplidos. Y la completación de estas cosas, 7 años, será cuando la iglesia está arrebatada y el día del Señor está iniciada, y la tribulación también de 7 años está iniciada, y después de 7 años todo está cumplida de Daniel capítulo 9. Pastor, de pronto podemos tocar el tema, ¿cómo podemos estar seguros de que la iglesia no está durante la tribulación? Pues obviamente usted mencionó que no hay mención de la iglesia en Apocalipsis. Exactamente. Pero ¿cómo podemos estar seguros que no estaremos la iglesia? Eso mismo. Y yo tengo 5 razones. Y la primera razón está, primera razón, el poder de la iglesia. ¿Qué poder? El poder de la iglesia. Presta atención. El programa de pecado de Satanás no se puede implementar hasta que la iglesia sea quitada de este mundo. Como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1, Tesalonicenses 2, 1 y 2, hablando sobre el día del Señor, que no puede acontecer, y también la venida del hombre de pecado, él no puede aparecer antes que había una apostasía, y también antes que una fuerza restrictiva sea quitada del mundo. ¿Y cuál es la fuerza restrictiva? El Espíritu Santo de Dios. Y no está diciendo que el Espíritu Santo será quitado, porque el Espíritu Santo es Dios, Él es todo presente. Pero la influencia que el Espíritu Santo tiene en el mundo hoy es por medio de la iglesia y sus ministros, y sus miembros, y sus ministerios en la iglesia local. Entonces la iglesia local es el modo por el cual el Espíritu Santo está ejercitando su influencia sobre el mundo y impidiendo las fuerzas de lo malo implementar el plan de Satanás, para el plan de pecado. Entonces, él no puede implementar su programa por causa da iglesia. Entonces, la iglesia, déjeme leer una cosa. El Espíritu Santo está impidiendo la manifestación del mal en el mundo de hoy a través de los ministros, miembros y ministerios de la iglesia local. Presta atención sobre la iglesia. A pesar de la debilidad y el aparente fracaso de la iglesia, nunca subestimes su importancia en el mundo. La presencia de la iglesia en el mundo hoy está retrasando el juicio venidero. Y la iglesia tiene que ser quitada. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, 22, hablando sobre Lot, está escrito, los ángeles están queriendo quitar Lot de Sodoma y Gomorra, y él no estaba queriendo. Entonces el ángel dijo, porque nada podré hacer
hasta que hayas llegado allá. Yo tengo que quitar usted de la ciudad para que Dios pueda juzgar a este pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, la iglesia tiene que ser quitada del mundo para que el día del Señor pueda iniciar. Entonces, otra cosa también, y pensé que fue interesante, la posición de la iglesia en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. No son de este mundo y por tanto no serán juzgados con este mundo. Romanos 8:9, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan capítulo 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Henry Spirit Schaeffer dijo alguna cosa acerca de eso. Él dijo, la iglesia no es parte del mundo y no será condenada con el mundo. Ella será juzgada en relación con las recompensas que pertenecen a los fieles, cuyo juicio no es en la tierra, sino en el cielo. Exigir que los creyentes experimenten ese terrible juicio y destrucción que debe caer sobre los incrédulos es violentar cada rasgo de la gracia salvadora de Dios. Y también dijo, y en cuanto a cualquier condenación a otro juicio, el cristiano es totalmente liberado para siempre sobre la base más justa de que un sustituto llevó la condenación y el juicio y ha proporcionado una posición perfecta ante Dios. Justo la segunda razón. Y otra cosa que ya mencioné, la peculiar ausencia de la iglesia en la descripción más detallada de la tribulación que se encuentra en la Biblia. Sí. Y otra cosa, Dios tiene planes separados para la iglesia y Israel. La tribulación es un tiempo de purga y restauración para Israel y Jerusalén, no para la iglesia. Entonces, por estas razones, y hay muchas más cosas para decir acerca de esto, pero más o menos esto que... Es difícil resumir todo en 2 minutos. Conceptos. Pues, hermano, ¿cómo debe un cristiano vivir con estos conceptos, esta idea? O sea, ¿cómo afecta esto nuestro diario vivir y qué hacemos con esta información sobre la escatología? Una cosa que está me alentando, animando, es Juan capítulo 14, los primeros versículos 1, 2 y 3, en que Jesús prometió que viniera para nos buscar, para nos llevar, para estar en aquel lugar que Él había preparado para nosotros. Él quiere que nosotros estemos junto con Él. El deseo del Señor Jesucristo, Dios, el Hijo, Él quiere que nosotros estemos con Él, como cuando llamó sus discípulos, y llamó los 12, para que estuvieran con Él en el primer lugar. No para predicar, para que estuvieran con Él y después iban allá para predicar el Evangelio. Entonces, pasando tiempo discipulado, pasando tiempo con Jesús, siendo enseñado por Él, y para que nosotros tengamos calma y tranquilidad en nuestra vida, sabiendo que tantas cosas están a acontecer en el futuro. Nosotros debemos estar pasando tiempo a los pies del Salvador y buscando saber la verdad y pidiendo al Espíritu Santo para abrir nuestros ojos y para hacer lo que fue escrito en Juan capítulo 16 y 13, que el Espíritu Santo vino para nos hacer saber las cosas que han de venir. Sí. Entonces, nuestra fe y dependencia tiene que estar en Dios. Hay muchas opiniones y debemos respetar las opiniones de los otros, pero en el fin nosotros debemos estar
confiando en Dios para dar las respuestas. Es como olvidé el nombre de él, pero un teólogo dijo que nosotros no estamos basando nuestra doctrina en las creencias o no creencias de los hombres del pasado. Única base de nuestra doctrina es la palabra de Dios. Entonces debemos estar escuchando, estudiando, leyendo, oyendo todo lo que los otros tienen para decir, sus posiciones, pero en el fin, nosotros debemos estar llevando todo. Entonces, las posiciones están aquí, Señor, y poniendo delante del Señor, pidiendo al Señor, Señor, estoy derramando todo acá, y yo quiero que tú hables conmigo, me ayudes a saber y cómo yo debo comportarme en este día, cómo debo proceder en este día. Y con certeza, cuando Dios está guiándonos, podemos andar con calma y podemos tener la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría de lo alto es primeramente pura, motivos puros. Nosotros no queremos descubrir una cosa para probar que estamos correctos. Estamos con motivos puros. Só queremos saber tu verdad, Señor, la verdad para que podamos compartir con otras personas. Y así, con esta sabiduría que es primeramente pura, después pacífica. Que no es una lucha contra las otras posiciones, pero es un deseo, lucha contra el enemigo que está queriendo quitar la verdad de nosotros y el Espíritu Santo que está queriendo abrir nuestros ojos para que podamos comprender las cosas que han de venir en el futuro. Sí. Fine. Pues pastor, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros sobre su vida, su testimonio y también sobre este tema tan importante. Es algo que debemos estar siempre estudiando, escudriñando las escrituras y comparando todo, no aceptando algo porque alguien lo dijo. Inclusive nosotros hay que examinar la palabra. Amén. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y a los que están acompañándonos el día de hoy por este medio, les invitamos que si este video ha sido de ayuda, por favor, dejen ahí sus comentarios, me gusta, compartan el video y no se olviden a suscribirse al canal. Hasta la próxima, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.